tenemos fotos de todos. Sí, estuve toda la mañana con una nota, así que me acabo Después. de desocupar. Bueno, muy bien. Ayer estuvimos charlando sobre Ana Frank. Sí, sí. Porque hubo un aniversario que estaba referida a su cumpleaños y a la importancia de ella como una figura del humanismo del siglo XX. Claro. Y hablamos del diario de Ana Frank y de cómo en muchos colegios de lectura no es obligada, pero sí saludablemente ofrecida, ¿no? A los alumnos. Y teniendo en cuenta que hoy es el Día del Escritor, como decías vos, en homenaje a Leopoldo Lugones, que es uno de los grandes de las letras argentinas, también qué importante por ahí sería que algunas de las obras de Lugones, sobre todo por ahí para enganchar más al alumnado, por el lado de sus cuentos, también fuera de lectura permanente en muchas escuelas. No quiere decir que en algunas no las ofrezcan, ¿no? Hay docentes que son bien conscientes de esto. Además, en el trayecto docente de su formación, Lugones es una figura central, ¿no? Claro. Entonces, para los chicos leer un libro de cuentos como Las Fuerzas Extrañas, que tiene todo como una suerte de literatura de anticipación, ¿no? Con el fantástico, con todo esto, realmente seguramente los va a atrapar. Así que esa es una recomendación como de movida, ¿no? Para hablar de Lugones y una forma de vincularlo con el presente, digamos, ¿sí? Esto, de que esté la posibilidad de que en el nivel medio, en escuela secundaria, por ejemplo, la obra de Lugones llegue a todos los chicos porque es muy valiosa. Claro, hablamos de una figura, estamos viendo algunas fotos ahí que ha ido seleccionando la producción de diferentes épocas de su vida. Este Día del Escritor se instituye en conmemoración por el nacimiento de Lugones, que fue el 13 de junio de 1874, él era cordobés. Exacto, claro. Y bueno, es un personaje muy rico, muy amplio, muy visitado por los estudios literarios y por los estudios históricos argentinos, porque se le puede enterar desde diferentes lados, ¿no? Hoy estamos hablando de Lugones escritor, básicamente. Un escritor en toda su dimensión. Claro, porque fue periodista también, escribió poesía. Escribió poesía, según Borges, Borges lo consideraba el gran poeta nacional. Viste que en muchos países hay como una figura que es el gran poeta nacional o el poeta nacional al que se lo denomina, ¿no? Y Borges toma ese legado europeo y dice que el poeta nacional es Lugones. Pero es un gran cuentista. No tanto por la novela, él tiene una sola novela en su haber, que es El Ángel de la Sombra, pero la narrativa de él está muy focalizada en los cuentos y también en los ensayos, sobre todo, y en su rol de historiador, porque escribió sobre la vida de Sarmiento, sobre la de Florentino Ameguino y finalmente sobre la de Julio Argentino Roca. Exponente del movimiento modernista en la Argentina, uno de los principales exponentes del modernismo. Se le puede llegar también por lo del cine. Vos sabés que cuando se hacen los decálogos de las grandes películas argentinas de todos los tiempos, siempre aparece la Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha está basada en un cuento de Lugones que forma parte de su libro de cuentos que se llama La Guerra Gaucha. Y está ambientada en las luchas por la independencia en Salta. No es sobre la vida de Güemes, pero sí una historia que se engancha, digamos, con la gesta de los gauchos de Güemes. Es una película que dirigió Lucas de Mare con un guión de Ulises Petit de Muray y de Homero Mansi. Una gran película de la década del 40, ¿no? Con otra forma de narrar, pero imprescindible en lo que es en el cine nacional. Y después está el Lugones polémico, ¿no? El Lugones polémico es el Lugones político. El Lugones político va a dar una conferencia en Lima que se llama La Hora de la Espada, a mediados de la década del 20, creo que 1926, y esa conferencia y esos conceptos son los que legitiman a las Fuerzas Armadas como portadoras o como el sustento de un orden en un país. Y es con esa conferencia y con ese texto en la mano que los golpistas de 1930, al dar el primer golpe de Estado en la Argentina, que de Roca, Hipólito Yrigoyen, un poco van a usarlo como bandera, ¿no? Van a decir, nosotros venimos porque Lugones nos está legitimando. Exacto. De eso de Lugones se va a arrepentir después con el tiempo, pero era una época de su nacionalismo más exacerbado, digamos. Y después hay un Lugones operador cultural central en la historia argentina. Muy importante porque, a ver, hasta la época del Centenario no había una definición muy concreta acerca de cuestiones identitarias con lo que era la nación que estaba formándose, ¿no? La generación del 80 era típicamente liberal y vino a descolonizar.
Y a principios del siglo XX lo que viene en la Argentina es un aluvión inmigratorio, ¿no? El país se llena de españoles, italianos, gente que viene de Europa Central, de todas partes. Entonces empiezan todos a preguntarse, y justamente en el centenario, bueno, ¿qué somos nosotros, digamos? ¿Qué somos? ¿Somos liberales como la generación del 80? ¿Somos la colonia? ¿Somos todos estos inmigrantes? Entonces lo que va a hacer Leopoldo Lugones, a través de una conferencia que da en el Teatro Odeón de Buenos Aires, que se llama El Payador, y en colaboración con Ricardo Rojas, otra gran figura de la cultura argentina, ellos consagran al Martín Fierro como el gran libro nacional. Hace muchos años se viene discutiendo qué hubiera pasado si nuestro gran libro hubiera sido el Facundo de Sarmiento y no el Martín Fierro. Claro. Ellos consagran al gaucho como un arquetipo de la Argentina y de nuestra identidad. Muy poquitos años antes, Sarmiento había dicho públicamente que lo único que servían los gauchos era para regar la tierra con su sangre, digamos. ¿Sí? Había un desprecio absoluto por la figura del gaucho, una figura marginal que un poco se está reflejada en la primera parte del Martín Fierro. En la segunda parte, que es la vuelta, ya todo cambia. Bueno, lo que hacen Lugones y Ricardo Rojas es decir, nosotros somos el campo, nosotros somos la Argentina nuestra está en esto, ¿no? En esta figura de este gaucho que nos representa. Claro. Y cambia la historia argentina. Sí. Entonces, y después hay un Lugones medio extraño, ¿no? Porque era teósofo, masón, iba a las sesiones de espiritismo, un personaje riquísimo. Sí. Su vida termina de modo trágico, hay como una figura femenina ahí que aparece, ya un Lugones grande, mayor de 60 años, que se enamora, pero deja una carta, ¿no? Cuando muere. Exactamente, y se suicida en un recreo de San Fernando, ahí en la zona del Tigre, en Buenos Aires. Sí. Sintéticamente, pero muy interesante. Yo te estaba escuchando con muchísima atención. De unir todos estos elementos que hacen de Lugones una figura clave en la historia argentina y, como te digo, un gran escritor. El escritor está consagrado en su homenaje, y esta nueva invitación, ¿no? Que por ahí les quedan dando vuelta las fuerzas extrañas. Libro de cuentos, si lo ven, está en internet, se lo puede conseguir, lo empezás a leer y te recontra enganchás. Gracias, Guillo. Muchas gracias, buen fin de semana, feliz día. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y de acá nos vamos nosotros a hablar de